Hola, buenas tardes, buenas noches a todos. Primero que nada, daros las gracias por estar aquí y, bueno, unirnos a esta petición, ¿no? A los mentores, bajo su amparo, vamos a empezar este trabajo. El trabajo se llama Regreso a casa. Así que de eso vamos a hablar. Y bueno, ¿qué puede significar eso de regresar a casa? ¿Qué puede significar? Pues para entenderlo, para entender qué es eso de casa, de un regreso, primero hay que reconocer quiénes somos realmente, ¿verdad? Tenemos que reconocer ante todo que somos espíritus inmortales, que estamos vivenciando una experiencia física. Muere el cuerpo de carne, y lo que desencarna realmente es el espíritu. ¿Y qué quiere decir eso de que somos inmortales? Significa que no morimos nunca, que nuestra conciencia, nuestros sentimientos siguen vivos. Esto nos lleva a uno de los postulados del espiritismo, que es la preexistencia del alma. Es decir, antes de venir a la Tierra, antes de tomar el cuerpo físico, el cuerpo de carne, venimos de algún lugar. Y cuando terminamos nuestra existencia y terminamos del uso del cuerpo físico, que ya lo dejamos aquí en la Tierra, volvemos a ese mismo lugar. Eso es un postulado espírita, la preexistencia del alma. Ese mismo lugar, ese sitio, es nuestra verdadera casa. ¿Por qué? Pues porque nuestra auténtica esencia es la espiritual. Por tanto, el regreso a casa significa eso, volver al mundo espiritual al que pertenece nuestra verdadera esencia. Es como si fuera, imaginaos una jornada laboral. Estamos en casa, muy tranquilos, súper bien, con nuestra familia, con las personas que queremos, que amamos. Y bueno, nos tenemos que preparar, nos arreglamos, desayunamos, en fin, todo lo que sabemos que tenemos que hacer antes de ir al trabajo, ¿no? Una vez que ya estamos arreglados, vamos al centro de trabajo y allí vamos a encontrar compañeros con los que afinizamos más o menos, jefes, que lo mismo, nos pueden caer mejor, podemos llevarnos peor, en fin. Sabemos que es nuestro lugar de trabajo, que tenemos que cumplir e intentar sobrellevarlo de la mejor manera posible. Incluso habrá compañeros de trabajo que los incorporemos a nuestra casa, porque serán nuestros amigos. Cuando terminamos la jornada laboral, pues volvemos a nuestro hogar. Eso sería una existencia, una jornada laboral. Porque para poder vivir a gusto en nuestra casa, en nuestro hogar, tenemos que trabajar para poder mantener el nivel. Sería un ejemplo muy simple, pero en realidad yo creo que refleja bastante bien esa cuestión, ¿no? Esa situación. Esto no es una cuestión de que lo creemos porque nos lo han dicho, porque es así. Se trata de un tema de convencimiento, por hechos comprobados, como así nos lo han dicho los espíritus superiores, y lo hemos podido constatar por las comunicaciones mediúnicas en las que los espíritus nos cuentan sus experiencias. Todos habéis tenido probablemente experiencias en una reunión mediúnica. Los espíritus nos cuentan cómo están, qué se han encontrado, de dónde vienen, hacia dónde, cómo se encuentran, qué es la familia, los amigos, cuál es su situación, en fin. Por eso no se trata de una creencia mera, ¿no? Estamos hablando de algo que podemos constatar con esas comunicaciones. El espiritismo nos aporta este conocimiento, el conocimiento de cómo es la realidad de lo que nos vamos a encontrar después de desencarnar. Pero el mero conocimiento no basta, porque hay una diferencia entre poseer ese conocimiento a nivel intelectual a otro muy distinto, que es vivenciarlo, involucrándonos emocionalmente, integrándolo en nuestro ser. Ahí es cuando realmente el espiritismo es útil. El mayor problema que presentan los espíritus cuando desencarnan es el desconocimiento de su nueva situación. Ellos se siguen viendo vivos, se siguen viendo igual que cuando tenían el cuerpo físico. Intentan seguir viviendo en su vida física, siguen vinculados a su ambiente doméstico, y claro, esto le provoca un tremendo sufrimiento y una enorme frustración. Imaginaos que estáis en vuestro entorno, con vuestra familia, amigos, y nadie os ve, nadie os escucha, todo el mundo os ignora. Eso debe ser tremendamente frustrante, ¿no? El desconocimiento de lo que realmente está pasando. Esto sucede, ¿por qué? Porque la mayoría de las personas solo se ocupa de la vida material,
sea de la satisfacción de sus sentidos, de sus emociones, de lo que puede satisfacer los sentidos, ¿verdad? Durante su existencia física no se ocupan de otra cosa. No se ocupan de lo que les espera en el mundo espiritual, cuando realmente a eso estamos todos abocados. No es algo que sea un invento. Todos en algún momento, como dicen el común de las personas, todos vamos a morir. Nosotros sabemos que no morimos, que desencarnamos. Entonces vamos a prepararnos para eso. Bueno, en el caso de desencarnar, nosotros lo hemos descrito como es el acto del espíritu, porque realmente es una acción en la que el espíritu interviene, en el que deja definitivamente el cuerpo físico. El cuerpo muere y el espíritu desencarna. Cuando estamos encarnados, vivimos en ambos planos. No es que cuando estamos encarnados solamente vivimos en el plano físico, porque tanto el espíritu como el periespíritu nos acompaña durante toda nuestra existencia. Luego, cuando estamos encarnados, estamos viviendo en los dos planos, porque nuestro periespíritu, como os digo, sigue presente. El espíritu, abandona el cuerpo muchísimas veces de manera parcial para vivenciar el mundo espiritual. Esto ocurre especialmente, lo que más conocemos es en los desprendimientos durante el sueño. Pero no solamente es ahí. Hay momentos en los que estamos en semivigilia, en el que el espíritu abandona el cuerpo en cuanto puede. No hay que olvidar que donde está nuestro pensamiento, allí está nuestro espíritu. Por eso ese es uno de los motivos por los que los espíritus superiores no tienen inconveniente en venir a mundos más densos, más groseros como este, porque saben que no es un encarcelamiento perpetuo, quiere decir que no es durante toda la existencia. Hay muchísimos momentos en los que ellos desprenden y pueden volver a visitar ese mundo del que proceden, ¿no? El espíritu está ligado al cuerpo, retenido por unos lazos fluídicos. En el momento de desencarnar, pues esos lazos que prenden al cuerpo se desligan gradualmente. Es como una llama, ¿no? Como una llama de una vela que se va apagando poco a poco, hasta que los fluidos vitales se van diluyendo. Cuanto más evolucionado el espíritu, más rápido es el desprendimiento. Nos dice Kardec que cada uno muere conforme vivió. Pero podríamos preguntarnos, ¿para dónde vamos cuando desencarnamos? La variedad es infinita. Aquí en este pequeño trabajo la palabra depende se va a repetir muchísimo, muchísimo. Porque la base en esto, ¿no? De que la variedad va a ser infinita, va a ser distinta según la persona. Será un reflejo de la vida que llevamos aquí en la Tierra. Iremos en busca de aquellos que no son afines. En la vida espiritual no existen privilegios como en la vida material, que el dinero o el poder puede comprar. Aquí no hay manera de disfrazarse. Aquí una vez que desencarnas no te puedes disimular, no puedes disimular de ninguna manera lo que eres realmente, ¿verdad? En resumen, podríamos decir que el hombre, después de la muerte, vuelve al mundo de los espíritus, conservando su individualidad. Y puede reconocerse a sí mismo, porque conserva un cuerpo fluídico idéntico al que poseyó en la Tierra, y que para él es tan material como aquel que tuvo. Solo se lleva sus pensamientos, sus sentimientos y sus obras. Estos determinarán su estado más o menos feliz en el plano espiritual. Como ya hemos leído antes, Kardec nos dice que cada uno muere conforme vivió. Pero bueno, hasta aquí hemos estado hablando de qué es desencarnar. Pero ¿cómo se produce la desencarnación? Hay muchas personas que nos preguntamos. De hecho, cuando hablamos de este tema nos preguntan, por eso Kardec se lo preguntó a los espíritus superiores, preguntó, ¿duele morirse? ¿Es doloroso morirse? Pensad un poco. Ese desligamiento definitivo del cuerpo físico, del espíritu, ¿es doloroso? Los espíritus superiores nos dicen que no, que la muerte, el desligamiento del espíritu no es doloroso. En la muerte natural, nos dice Kardec, y dice textualmente, es como una lámpara que se apaga por falta de alimentación. Fijaos qué símil más maravilloso. Los lazos fluídicos que retenían al espíritu se liberan
y lo hacen gradualmente. Estos dos estados, no hay un punto de inflexión, son dos estados que se tocan y se confunden. El espíritu se libera poco a poco de sus lazos, que se desatan y no se rompen. El tiempo que dura, pues esa lentitud va a variar infinitamente. Otra vez depende, según los individuos. Para algunos es muy rápido, pero para otros, sobre todo aquellos cuya vida ha sido completamente material y sensual, pues ese desprendimiento es mucho más lento y puede durar desde días, semanas, meses y hasta más, porque hemos leído libros mediúnicos que nos han dicho que han estado espíritus en desprendimiento pues años, ¿no? Esto va a ir en función de la afinidad entre el cuerpo y el espíritu. Es razonable decir que cuanto más se identifica el espíritu con la materia, más sufre al separarse de ella. Se refiere lógicamente a un dolor moral, no es un dolor físico, aunque el espíritu pueda tener la sensación de ese dolor, ¿no? Es como un reflejo. Kardec, de hecho, nos pone el ejemplo de un miembro amputado, ¿no? ¿Os acordáis de ese ejemplo? Que no tiene el miembro y sin embargo tiene picor, tiene a lo mejor estímulos nerviosos, en fin, es un reflejo, ¿verdad? Pues en este caso pasa exactamente lo mismo. Por otro lado, lo que más influye es la actividad intelectual y moral de la elevación, ¿no? Los pensamientos que proporcionan la liberación. Incluso durante la vida del cuerpo, el espíritu puede liberarse del cuerpo durante la vida. Imaginaos, pero tiene que tener, claro, ese espíritu un grado de elevación considerable, ¿no? En estos casos, en los que el espíritu ya tiene un cierto grado de elevación, el desprendimiento es prácticamente instantáneo. Esto lo hemos podido observar, porque los espíritus nos lo han contado en numerosas ocasiones, las reuniones mediúnicas, y los espíritus superiores de la codificación también nos lo explican en el libro de los espíritus. Existen casos de tal afinidad materia-espíritu en el que el desligamiento es sumamente penoso. Podemos conocer muchos ejemplos. Esto puede incluso llegar hasta experimentar la descomposición del cuerpo. En este caso se nos viene siempre a la memoria, ¿verdad?, el caso de los suicidas. En el caso, por ejemplo, de Memorias de un suicida, Camilo Castelo Branco experimenta la descomposición del cuerpo hasta el momento de la desintegración total, ¿no? Pero no hay que por qué ir solamente a los suicidas, Si habéis leído, por ejemplo, Crónicas de un despertar, tenemos el caso de Alfonso, que era un espíritu sumamente materialista, muy vivir de las sensaciones, de las apariencias. Si no lo habéis leído, es un libro muy bonito, muy sencillito, que la verdad merece la pena leerlo. Pues este señor, a pesar de haber tenido muchas oportunidades, porque tenía un hijo, el pequeño, que era muy espiritualista, este chico desde bien pequeño ya daba muestras de que su espíritu tenía cierto grado de progreso, ¿no? De hecho, luego él estaba integrado en un grupo mediúnico, en un trabajo mediúnico, y fue su grupo el que le ayudó a Alfonso. Pues bueno, Alfonso anduvo encerrado en el cajón, en el ataúd, hasta que la descomposición total, la desintegración total de su cuerpo. Y no estamos hablando de un suicida, estamos hablando de un materialista pleno. Por otro lado, en el lado totalmente opuesto, hay espíritus, hay personas que ya en la agonía del cuerpo el alma ya no se encuentra. El alma lo abandona y el cuerpo solamente tiene una vida orgánica, pero ya el espíritu no está ahí. Aquí podríamos hablar, por ejemplo, seguro que habéis leído todos este libro, hace 2000 años podemos recordar a Livia. Livia era la esposa de Publio Lentulus, era una mujer muy virtuosa, su vida había sido de abnegación. De hecho, su muerte, o su muerte física, obviamente, se debe a un acto de absoluta generosidad. Ella vive en la época, como todos sabéis seguramente, vive en la época del Imperio Romano. Ella es condenada a ser devorada por las fieras en el circo romano. Y ella entra en la arena, pisa la arena, ve a las fieras. Cuando la fiera se va a abalanzar hacia ella,
en ese momento su espíritu es arrebatado. Ella no tiene por qué vivir esa experiencia tan brutal de ser devorada. El cuerpo, por supuesto, lo es, pero ella no lo va a llegar a sentir. Su grado evolutivo, su vida ejemplar, le había permitido tener ese merecimiento, ¿no? De ser arrebatada y llevada al mundo espiritual y no tener que vivir esa experiencia tan dura. Fijaos, de un extremo, como hemos visto el de Alfonso, al de Livia. Son dos extremos totalmente opuestos. Los demás estamos por ahí por el medio, ¿verdad? Bueno, cuando el espíritu tiene ya la suficiente evolución, siente cómo se desatan los lazos. Siente cómo esos lazos que le unen al cuerpo, y él mismo colabora para que esos lazos se rompan. Bueno, en lo que todos nos preguntábamos, y de hecho nos lo preguntan, porque a mí me lo han preguntado, y estoy segura que a vosotros también, ¿no? ¿Qué experimenta el alma? Cuando ya se reconoce en el mundo de los espíritus, cuando ya sabe que ha desencarnado, que está en el mundo espiritual, ¿qué es lo que experimenta? Pues los espíritus superiores dice que depende. Volvemos a repetir este condicional. Si has hecho mal, pues te vas a avergonzar. Porque como hemos dicho antes, en el mundo espiritual no hay disfraz. Aquí nos mostramos tal y como somos. Y allí nos vamos a encontrar con lo que hemos hecho. Y ahí nos vamos a avergonzar de lo que no debimos hacer y bueno, escondido en la materia, pues eso nos atrevimos a hacer. Si hemos hecho el bien, pues nos vamos a sentir aliviados y contentos de habernos liberado del cuerpo, ¿verdad? Porque ya vislumbramos, ya experimentamos la vida espiritual y pues nos ponemos muy contentos. Porque además, como no tenemos a nadie que nos recrimine nada, pues estamos súper felices, ¿verdad? ¿Y qué? ¿De verdad te encuentras con los que murieron antes que tú? ¿Eso nos lo han preguntado? Volvemos a tener la misma respuesta. Depende de los casos. A menudo sí, nos encontramos con los que nos precedieron, nos dan la bienvenida e incluso nos ayudan a liberarnos de la influencia de la materia. Eso suele pasar, pero también depende de las condiciones en las que se encuentren nuestros familiares, nuestros amigos, si realmente reúnen condiciones para venir a auxiliarnos, o también dependiendo de las condiciones en las que nos encontremos nosotros, que tampoco a lo mejor tenemos merecimiento. Siempre vamos a estar asistidos, nunca vamos a estar desamparados. La providencia divina siempre nos va a amparar, siempre. Pero el hecho de que nos encontremos con nuestros familiares es un merecimiento. Bueno, vamos a seguir. Vamos a hablar ahora de la turbación. Porque es un proceso en el que todos los espíritus al desencarnar pasan por ese proceso. Se llama de turbación y consiste en que el espíritu no tiene conciencia inmediata de sí mismo. Se encuentran confusos, aunque la verdad, volvemos a decir que no todos la sufren con la misma intensidad. Pues eso va a depender del grado de elevación de cada uno. El que está ya purificado, pues se reconoce más rápidamente, porque ya se liberó durante la vida física. Cuando la persona tiene ya cierto grado evolutivo, pues ya ese desprendimiento se ha ido produciendo durante su vida. Mientras que el hombre más carnal, la conciencia aún no es pura, su conciencia aún está demasiado apegada, pues aún conserva durante mucho tiempo esa impresión de la materia. Bueno. ¿El espiritismo influye? ¿Influye en el tiempo de duración de la turbación? Pues sí, tenemos que decir que sí, que influye. Que el conocimiento del espiritismo ejerce una enorme influencia en la duración más o menos larga de la turbación. Porque el espíritu ya comprende por anticipado su situación. Él se está dando cuenta de lo que le está pasando. Porque si estamos hablando de esto ahora mismo, el momento que nos pase nos vamos a reconocer. Pero lo que verdaderamente influye en el tiempo y en la intensidad de la turbación no es el ser o no ser espírita. Acordado de lo que nos decía Chico, ¿no? Chico Xavier decía que el umbral estaba llenitito de espiritistas. Entonces lo que más va a influir va a ser la práctica del bien. Y la pureza de conciencia, eso es lo que realmente influye. Bueno, vamos a adelantar un poquito más. Bueno. Perdón. Sí. A todos los espíritus, o a casi todos, a los que se le pregunta por el momento exacto de pasar al mundo espiritual, es decir, al momento de desencarnar,
Este punto a mí por lo menos me interesa muchísimo, porque la verdad es que es digno de estudiar, ¿no? Ellos no tienen conciencia plena del momento concreto, es decir, ahora estoy desencarnado, hasta este momento estaba encarnado, hasta a partir de este momento no. En ningún momento ellos son conscientes del momento exacto. Que ellos, la mayoría de los espíritus hablan de un despertar. Podemos entender que se produce una especie de sueño del que despiertan en un momento, y su situación, pues lo que hemos dicho antes, va a depender de los factores, todos los factores que hemos comentado, ¿verdad? De la pureza de conciencia, de las obras del bien, del conocimiento. Por supuesto, todo esto va a influir. Pero quería destacar eso, ¿no? De que el momento justo, el momento exacto del tránsito, no es definido con claridad. No, ellos no son conscientes de ese momento. A renglón seguido, cuando se despiertan, ellos van a ser atraídos inexorablemente al ambiente que les es propio. Y las compañías que cultivó mientras estaba encarnado, en las compañías espirituales que cultivó, pues eso es lo que le va a ser atraído. La ley de afinidad funciona de una manera automática. Es decir, cuando desencarnas, cuando te encuentras ya, tú ya te reconoces en el mundo espiritual, no es que tú digas, a ver, ¿para dónde voy? No. De manera automática vas a ser atraído a donde correspondes. Yo he traído un ejemplo de un libro de Ernesto Bozano que se llama La crisis de la muerte. Es un libro muy, muy interesante porque describe bastantes casos es una recopilación, ¿no?, de casos en los que los espíritus son consultados en reuniones muy mediúnicas, de cómo se produce ese proceso, qué sintieron en ese momento, en el momento de la muerte, y qué encontraron, ¿no? ¿Qué encontraron en ese momento? El libro está dividido en distintos, no está por capítulos, sino está hablando primer caso, segundo, y a nosotros la verdad que nos ha llamado la atención el cuarto caso, que Bozano relata el caso de un muchacho de 18 años que fue muerto en la Primera Guerra Mundial y que se comunica con su madre, que le hace de medium así por improvisada, ¿no? Esta señora no tiene conocimiento de espiritismo, ella no tiene, es decir, no tiene ninguna relación, no tiene conocimiento de que hay posibilidad de comunicación entre el mundo físico y el mundo espiritual. El muchacho se llama Timmy y informa a su madre que, bueno, le da una serie de detalles y tal para confirmar que efectivamente era él, ¿no? Y le dice que él es un simple instrumento, transmisor de informaciones que le confiaba un espíritu misionero, ¿no? Él le llama espíritu misionero, nosotros pues hablaríamos de un mentor, de un guía, el cual fue un eclesiástico de nombre Padre Hilario. La madre después se preocupó de comprobar la existencia real de este señor y efectivamente había sido un clérigo. Y ahora, si os parece, vamos a leer las diapositivas. Vamos a leerlo textualmente porque la verdad es que no tiene desperdicio. No es muy largo, no creo que os vayáis a aburrir, porque además el caso es muy interesante. Ya os digo, es el caso cuarto y Tini nos explica, nos dice literalmente, los seres que viven en el medio terrestre tienen mucho que aprender acerca del estado que les espera después de la muerte. Quiero decir, del instante en que el espíritu se despega del organismo corporal. Me ha sido permitido hablarte de eso brevemente en este mensaje. Comienzo por decir que no habrá dos espíritus desencarnados que tengan que pasar por la misma experiencia al respecto. Sin embargo, estas variadas experiencias representan una circunstancia común, la de que los espíritus creen, en un principio, estar todavía entre los vivos, y los que atravesaron una agonía de sufrimientos quedan profundamente sorprendidos de encontrarse curados de repente. Tal es la alegría experimentada que puede ser esta la impresión más fuerte que sucede a la crisis de la muerte. Cuando morí, o más exactamente, cuando mi cuerpo murió, me sentí más vivo que nunca y esperaba recibir orden para un nuevo paso al frente. Al ser herido por el proyectil que me mató, estábamos separados de nuestro regimiento e intentábamos con grandes precauciones ponernos de nuevo en contacto con él. Algunas veces los espíritus desencarnados, al encontrarse solos en un medio desconocido, experimentan gran pavor, pero eso solo se da con los que en vida fueron profundamente egoístas y nunca dirigieron sus pensamientos hacia Dios. Aún y todo, llegado el momento, esos espíritus son ayudados y animados por sus espíritus guías, pero le es necesario primeramente adquirir
una espiritualidad suficiente para encontrarse en condiciones de percibir a los espíritus guías. Casi todos los desencarnados pasan por un periodo de sueño reparador, que puede durar semanas o meses. Esto depende de las circunstancias en que murieron. En mi caso fui muerto de manera fulminante. No sufrí, no pasé por enfermedades agotadoras. A pesar de eso, sin embargo, estuve sumergido en el sueño durante cerca de una semana debido a que, al haber sido una muerte súbita, mi cuerpo fluídico fue bruscamente arrancado del cuerpo somático, produciéndome un contragolpe sensible en el primero. Cuando entre los espíritus recién llegados hay los que se encuentran ligados por vivos afectos a otros espíritus desencarnados algún tiempo antes, estos últimos les salen al encuentro, antes de que pasen por la fase de sueño reparador. No se pueden imaginar ventura mejor que la de esos encuentros en el mundo espiritual, después de largas separaciones que parecían definitivas. Aunque saben que tendrán que separarse todavía por cierto tiempo, no lo lamentan, ante la evidencia de saber que estas separaciones ya no serán como las anteriores, y cuando los espíritus recién llegados despiertan del sueño, sus guías intervienen para informarlos del adiestramiento espiritual que para cada uno de estos está reservado. ¿Os habéis dado cuenta de qué maravilla? Este chico, por supuesto, no tiene el conocimiento que está explicando, ¿verdad? Por eso, él nos ha dicho que es un espíritu guía el que le está dando esa información, ¿verdad? La verdad es que a mí me impresionó mucho. Espero que no os aburráis y que os esté gustando. En esta narración podemos encontrar las modalidades esenciales en que normalmente se desarrolla la crisis de la muerte. Esto para la gran mayoría de los vivos, ¿no? Que desencarnan o bien en condiciones muy evolucionadas o en condiciones pues muy degradadas de la espiritualidad. Podemos sacar varias conclusiones, ¿verdad? A ver, en general los espíritus, los recién desencarnados, no saben que han muerto, salvo excepciones, por supuesto, como ya hemos dicho, de espíritus que tienen cierto grado de elevación. La mayoría de ellos en sus primeros momentos no saben que están desencarnados, continúan pensando que pertenecen al mundo de los vivos, ¿vale? En general, todos pasan por un sueño reparador, como hemos comentado antes, y en el texto, en esta narración que nos da este chico, nos lo explica, ¿verdad? Luego otra cosa también a destacar es el aislamiento. Los espíritus que pasan por ese aislamiento son especialmente los más egoístas y los más materializados. Y tiene una explicación también que creo que es bastante lógica y que ahora vamos a comentar, ¿vale? La mayoría de ellos sufren ese aislamiento hasta que reúnen las condiciones espirituales adecuadas para desarrollar su percepción espiritual. Es una percepción que ellos no cultivaron durante su existencia y así no podrán percibir a sus espíritus guías. Bueno, esto es una ley, ¿no? Los espíritus inferiores no perciben a los espíritus superiores a menos que ellos lo deseen, los superiores. Y meditando sobre este tema, podríamos decir que si las personas que están más materializadas se relacionan con su entorno, se relacionan con los demás, solo y exclusivamente a través de sus sentidos físicos, lógicamente, una vez que el cuerpo físico desaparece, por tanto también desaparecen esos sentidos físicos. Entonces, si tú estás acostumbrado a relacionarte con los sentidos y esos sentidos ya no los tienes, ¿cuál va a ser tu situación? Lógicamente va a ser de aislamiento, hasta que te reconozcas ya que estás en otra situación, que tu situación es la espiritual, que es diferente. Por supuesto, siempre vamos a estar amparados, siempre, pero el espíritu en esta situación no lo va a percibir. Entonces, cuando ya empiece a reaccionar, es decir, a espiritualizarse, que parezca una redundancia, el espíritu se tiene que espiritualizar y aprender a relacionarse de otra manera. Entonces ahí empezará pues a salir de ese aislamiento y a reconocerse en su nueva situación. Otra conclusión que podíamos extraer, pues que no hay dos experiencias de desencarnación iguales. Al igual que no hay dos individuos que piensen absolutamente de la misma manera, pues por la ley de afinidad todo espíritu gravita en el plano espiritual que le es propio, como veis ahí, ¿no? Y el pensamiento de cada espíritu crea su medio objetivo y subjetivo.
Luego, no puede haber dos personalidades desencarnadas que deban pasar por las mismas vicisitudes espirituales, ¿eh? De ahí se explica por qué cada espíritu narra su propia experiencia de una forma totalmente distinta. De hecho, a esto se agarran muchas veces, los detractores del espiritismo, o por lo menos los detractores de la comunicabilidad, ¿no?, de los espíritus. Porque como los espíritus explican su experiencia de forma tan distintas y a veces opuestas, pero bueno, esto se debe a mera ignorancia, ¿no? Porque las distintas experiencias están íntimamente relacionadas en función de los diferentes temperamentos individuales combinados con los diferentes grados de evolución alcanzados en el medio terrestre por cada personalidad humana. Imaginaos si hay cosas que influyen en la percepción de la persona, ¿no? Su grado evolutivo, su conocimiento, su cultura, sus costumbres, en fin, que sería difícil de que coincidan, ¿no? Bueno, ahora vamos a verlo desde otro punto de vista, ¿vale? Porque hasta aquí hemos comentado los sentimientos, las emociones, cómo vive el espíritu, su regreso a casa. Pero, aunque podríamos pensar que estamos solos en este proceso, esto no es nada más lejos de la realidad. Estamos acompañados en todo momento por un equipo espiritual que nos ayuda en este proceso tan complejo de desligamiento del alma y del que nosotros la verdad es que colaboramos bastante poco. En el libro, como sabéis, en el libro de Obrero de la Vida Eterna, André Louis nos describe todo este proceso. Yo estoy segura de que todos lo conocéis, pero al hilo de todo lo que hemos ido desarrollando, la verdad es que va a venir bastante bien, ¿eh? Todo lo que el equipo espiritual al que acompaña debe hacer para desligar el cuerpo, esto, la verdad es que si no nos lo explican desde el plano espiritual, no llegamos a comprender la intensidad, el trabajo tan tremendo que el equipo espiritual de los mentores tienen que hacer con nosotros en estos momentos. En Obreros de la Vida Eterna se nos cuenta la desencarnación de Dimas. Dimas es un medium que trabaja en una casa espírita para la caridad, practica la mediunidad con Jesús, es un hombre bueno, un hombre honesto, virtuoso, pero no había sabido trasladar el conocimiento espírita a su familia. Entonces, este es el primer obstáculo que los benefactores se van a encontrar. Es el primer obstáculo que van a tener que solventar los familiares. Fijaos lo que podemos llegar a hacer cuando un familiar nuestro está desencarnando. Se lo podríamos facilitar al equipo espiritual, pero no solemos hacerlo. No solemos hacerlo. Y veréis el caso de Dimas. Sus familiares, principalmente su esposa, se situaba al lado de la cama, sufriendo terriblemente, tremendamente. La verdad que es una cosa natural, ¿no? Humanamente es natural. Pero si amamos, tenemos que beneficiar y no entorpecer, que es lo que solemos hacer todos. Yo puedo hablar en primera persona, que cuando me ha tocado lo he hecho terriblemente mal, terriblemente mal. Situaciones por las que luego, lógicamente, he tenido que pedir perdón. Estas situaciones, este sufrimiento tan tremendo emite unas vibraciones de retención, por supuesto siempre amorosas, no estamos haciendo crítica ni muchísimo menos, todo lo contrario. Es solamente pues eso, que el conocimiento nos tiene que hacer despertar, ¿verdad? André Louis expone que de la mente de su esposa, ¿no?, se emitían una especie de hilos grises que envolvían a Dimas. Parecía que, lo comenta él, ¿no?, que parece como si fuera un pez preso en una red. A veces el amor nos lleva a comportamientos inconscientes, pues eso, que perjudican más de lo que pensamos, ¿verdad? Por tanto, la esposa es el primer obstáculo a remover. Fijaos. Todo este trabajo deberíamos hacerlo los encarnados, pero como no lo hacemos, ya os digo, lo tiene que hacer el equipo espiritual. Por un lado, empiezan a darle pasos magnéticos, armonizadores a la esposa, para romper ese hilo mental que está conectado directamente con Dimas y que le está proporcionando al pobre hombre un sufrimiento tremendo. Él está conectado con ella y están sufriendo porque él también se encuentra mal físicamente. Entonces todo eso es un mare magnum de dolor, de malestar.
Entonces el equipo espiritual es lo primero que tiene que solventar. Entonces, por un lado, a ella le dan esos pases para tranquilizarla, relajarla, y a él, a Dimas, pues también le dan pases magnéticos, y estos pases, fortaleciendo sus centros de fuerza, le proporcionan una mejoría temporal y ficticia, obviamente. Él de repente se despierta y le mide, habla con su mujer se sorprende de su mejoría, de lo bien que se encuentra. Es lo que solemos llamar, por lo menos aquí en España, solemos llamar la mejoría de la muerte, ¿no? Seguro que eso suena, ¿no? A todos. Pues bien, ya esto estaba hecho, ya con los familiares más tranquilos, más serenos, y ante esta flojera, ¿no? Esta especie de aflojamiento, por así decir, de los lazos que oprimían a Dimas. Él mismo también, ¿no? Ya más sereno, facilitaba el trabajo, ¿no? Al plano espiritual. Ahora ya más tranquilo e inducido por el mentor, porque le estaba dando pases magnéticos en la cabeza, Dimas empieza a orar. Ahí ya cambia todo. Ahí empieza a orar y de su mente emanan una especie de rayos luminosos y experimenta un enorme bienestar. Ahí aparece su madre. Su madre lo toma en su regazo y le acompaña, ¿no? En todo el proceso. Y ya con el ambiente ya completamente higienizado. Imaginaos todo lo que hemos estado comentando hasta ahora, todo lo que hemos estado comentando lo tenemos que hacer nosotros. Pero lo tiene que suplir el equipo espiritual por nosotros. Ya con el ambiente completamente higienizado, ella ahora puede dar comienzo realmente a lo que es el desligamiento. Primeramente se insensibilizan el nervio vago. No vamos a hablar muchas cosas así muy técnicas, ¿no? Porque en el libro la verdad es que hace una explicación magistral, ¿vale? Pero sí por lo menos lo más significativo. ¿Por qué el nervio vago? Porque aquí adormece este nervio, porque es el que se encarga de transmitir los impulsos sensoriales y motores. Entonces, para aislar, por así decir, para que el cuerpo no reciba esos impulsos sensoriales, ¿vale? Aquí se facilita el desligamiento de las vísceras. Continúan aislando todo el sistema del sistema nervioso simpático, que es el que se encarga de protegernos en casos de estrés o miedo. Son situaciones que obviamente proporcionan al moribundo, a la persona que se está desligando, pues la verdad que situaciones pues, que pueden provocar estrés. Entonces por eso empiezan por ahí, ¿vale? Eso lo hacen a través de pases longitudinales, neutralizando más tarde las fibras inhibidoras del cerebro. Más tarde comienzan el trabajo sobre las 3 regiones orgánicas, que como podéis ver ahí, no son las únicas, obviamente, pero sí las fundamentales. Que se irán desligando poco a poco y que requieren un extremo cuidado en los servicios de liberación del alma. Primero, empiezan por el centro vegetativo. ¿Dónde se encuentra el centro vegetativo? En la zona abdominal. A través de pases transversales en el abdomen, y con ese pase se va con todo el trabajo que por supuesto se ha hecho antes, que hemos dicho, que hemos liberado las vísceras y todo eso. Pues aquí se libera un fluido vital y sale del plexo solar. Eso está al final del esternón, en la boca del estómago. Y dan lugar al estiramiento y al enfriamiento de los miembros inferiores. Fijaos que lo que nosotros pensamos que el cuerpo, la persona ahí se está muriendo, fijaos todo el trabajo que se está realizando. A mí por lo menos me admira tremendamente. Bueno, después de neutralizar el centro vegetativo, van a trabajar sobre el centro emocional. ¿Dónde está? En la zona cardíaca, en el chakra cardial. Se realizan pases rotativos, concentradores en el tórax, y se opera sobre el corazón. Ahí ya el corazón pasa a funcionar como una simple bomba mecánica, ya sin regulación. Se desprende entonces una nueva porción de esa sustancia que hemos dicho antes. Se llama sustancia ectoplasmática. Esta sustancia es la misma que segregan los medium de efectos físicos. La describe muy bien Charles Richet, o sea que no es un invento, Charles Richet es premio Nobel de Medicina. Pero bueno, seguimos.
Esa sustancia ectoplasmática se segrega del epigastrio, es decir, de la boca del estómago, de la final del esternón a la garganta. Ahí todos los músculos trabajan fuertemente contra la partida del alma. Se oponen a la liberación de las fuerzas motrices. Es un esfuerzo desesperado. Claro, esto le ocasiona angustia y mucha aflicción a Dimas, ¿no? A cualquier persona que esté desligándose. Nos dice André Louis, el campo físico ofrecía resistencia, insistiendo en la retención del cuerpo espiritual. Hemos oído en trabajos mediúnicos espíritus que nos dicen que es una especie de lucha de fuerzas contrapuestas. Es el cuerpo queriendo retener y el alma ansiosa por liberarse. En ese momento ya se pierde el pulso y el cuerpo entra en coma. ¿Cuál es el centro del siguiente? El centro mental. Es la última etapa del proceso. El mentor centra la energía en la parte trasera, ¿no? Le llama la fosa romboidal, es ese huequecito que queda ahí detrás del cráneo, donde justo ya se va a unir a la columna vertebral, ¿no? En la pared anterior, al suelo del cerebro, al cuarto ventrículo. Es que tampoco quiero entrar en... Bueno, el paciente siente una conmoción indescriptible. La verdad es que esto también lo explican los espíritus. Es una sensación bastante fuerte. Se asemeja a un choque eléctrico de proporciones considerables. Hay espíritus que lo relatan como un fuerte crack, como que algo se quiebra, ¿no? En ese momento emana del cráneo una luz brillante, difusa, de un tono violeta dorado, y que absorbe la sustancia lechosa emanada anteriormente, el ectoplasma. ¿Os acordáis? Que de la zona del vientre y del pecho se había emanado una sustancia lechosa. Pues ahí, una vez que se libera esa luz, esa energía del cerebro físico, la reabsorbe. ¿Y qué pasa con esto? Esa misma llama empieza a formar la cabeza periespiritual de Dimas. ¡Qué maravilla! Y pasando a reconstruir todo el resto del cuerpo. Imaginaos el cuerpo en el lecho y a pocos centímetros se empieza a construir el cuerpo periespiritual de este hombre. Miembro a miembro, órgano a órgano. El cuerpo periespiritual de Dimas gravita, ¿no?, por encima del cuerpo físico. Este proceso también está descrito por André Louis, también, en el libro Evolución en dos mundos. Si queréis profundizar, se llama histogénesis espiritual. Pues bien, en este caso, para los hombres, Dimas ha muerto. Pero para el mundo espiritual aún no. Todavía hay una conexión del cuerpo físico. Ya Dimas está prácticamente desprendido. Solo está unido al cuerpo físico por ese cordón, que se le ha denominado cordón plateado, y que aún une el cerebro físico al cerebro periespiritual. Es un hilo que podríamos definir como una fuerza electromagnética, una especie de arteria fluídica, que sustenta el flujo y el reflujo de los principios vitales en readaptación para la nueva situación del ya desencarnado, ¿no? Aunque todavía queda ese puntito, ¿no? Una vez retirada esta última vía de intercambio, el cadáver ya muestra ya señales casi inmediatas de avanzada descomposición. Fijaos la sabiduría de la creación. Ya el cuerpo físico no sirve, pues ya tiene ya dentro los propios mecanismos para su autodestrucción. Ahí comienza la movilización de la fauna microscópica, lo que se llama la histólisis orgánica. Muere pues el cuerpo físico y despierta el espíritu a su nueva situación, que será, pues eso, lo que hemos dicho antes, consecuencia directa de sus tendencias, de su vida, de la vida que haya llevado. En el caso de Dimas, pues es atendido por el equipo espiritual y por su madre, que había vivido todo ese proceso y que le había tenido primero su cuerpo físico en su regazo, luego ya cuando el cuerpo espiritual, el periespiritual, ya estaba formado, pasó a tenerlo en su regazo hasta que ya se pudiera disolver, ¿no?, ese cordón plateado que le unía todavía al cuerpo físico. ¿Conclusiones que podemos extraer? Bueno, pues que la vida, desde que tomamos un cuerpo físico, empezamos a prepararnos para liberarnos de él. Es decir, la vida es una preparación para la muerte. Tenemos un trabajo por delante
hay que hacer, que tendríamos que hacerlo en nosotros mismos, como es nuestro mejoramiento moral, el estudio, el aprendizaje, la elevación de pensamiento, especialmente la práctica del bien, comprendiendo el porqué, la práctica de la caridad. Pero hay más, porque en todo esto que los espíritus nos han transmitido, también tenemos que tener presente la importancia del pensamiento, la vigilancia en los procesos de desencarnación de los familiares, de los amigos. Tenemos que estar muy vigilantes en los sepelios. Hay un libro que leímos hace un tiempo que se llama En el momento del adiós, del espíritu Luis Sergio, en el que habla de las experiencias de un equipo espiritual que se dedica a la vigilancia, ¿no?, en estos casos de sepelios, y les costaba infinito esfuerzo conseguir encontrar a una sola persona que tuviera el pensamiento elevado, que estuviera en elevación, en oración, para poder aprovechar esa vibración, esa energía, para asistir a esa persona que está en desprendimiento, ¿no?, a tu familiar que se está muriendo. Entonces, preparémonos, tengamos mucho cuidado, tenemos este conocimiento, seamos realmente caritativos en estos momentos y seamos capaces de ayudar a la persona que está desencarnando con nuestra oración, con nuestros pensamientos positivos, y dejarnos de involucrarnos. Sabemos cómo son los sepelios, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que ser diferentes porque sabemos lo que está pasando. No existe un cuerpo muerto ahí simple y llanamente, sino no es eso. Está el espíritu, está intentando desligarse de esas vísceras, de ese cuerpo, y nosotros tenemos que colaborar. Así que, por favor, vamos a prepararnos para el regreso a casa. Sabemos que es el viaje más importante que vamos a hacer en nuestra vida, así que vamos a prepararnos para el regreso a casa. Daros las gracias a todos por vuestra paciencia y por el afecto que habéis mostrado. Muchísimas gracias a todos. Esta es la bibliografía, que ahí tenéis, de lo que hemos utilizado. Así que muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Bueno, quedo a vuestra disposición si tenéis alguna pregunta, alguna cosa que queráis comentar. Estoy a vuestra disposición.